Bien, entonces tengan buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de repaso número 2. En este caso vamos a abordar lo que es la unidad ya número 2. Vamos a comenzar a ver ciertos temas de la unidad para finalizarlos viendo el resto lo que es el día sábado con la tutoría ordinaria. Recordarles que está pendiente lo que es la tarea número 1 y que tienen hasta el domingo 4 de septiembre hasta la medianoche para entregar la tarea. Eh, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. Y Buenas noches. Fíjese que yo sí tenía una consulta sobre la tarea porque estaba leyendo el material y pues al momento de leer la tarea se me vienen muchas ideas y no tengo claro qué es lo que tenemos que presentar en la tarea. No sé si me podría explicar como, por lo menos en cada pregunta, qué es lo que necesita o qué es lo que se pide, porque se me vienen como varias ideas para contestar, entonces no sé cuál sería la respuesta correcta. No sé si se puede. sí, sí, solo déjenme abro la plataforma para cargar lo que es la consigna y la rúbrica y podemos verlo. Bien, le voy a compartir lo que es vamos a ver. Bien, entonces, la tarea tienen el problema y les pide responder esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, a grosso modo, este Roman es como el presidente de la compañía y han hecho como 4 licitaciones sobre un software que necesitan y las 4 empresas se los han presentado como la oferta y cada uno con ciertas características y de cierta forma, ¿verdad? Eso es lo que trata la parte, eso es lo que más que todo es el caso de estudio. Entonces, lo primero que les dice acá es, por ejemplo, cuáles son las predisposiciones que tiene Roman al evaluar el software y los distribuidores. Entonces, ahí lo que les convendría es como hacer una tablita donde en la parte, vamos a ver si me logra cargar. Eh, una tabla en la cual, digamos, tendrían lo que son podría ser una tabla con 3 columnas, entonces donde cada fila sería como la empresa, y en la columna iría el software y la predisposición, lo que está ofreciendo. Por ejemplo, aquí sería la empresa, las observaciones por el software y por el distribuidor. Entonces, por ejemplo, el primero que les dice es que, Gracias. buenas noches,
Entonces, por ejemplo, aquí les dice que la demostración de la última persona que vimos, el que trabaja para esta empresa, entonces ese podría ir como acá. Dice que realmente le era muy interesante y que su folleto impresionó a todo color en cartulina clásico. Entonces, por ejemplo, una predisposición, que es la primera pregunta que les hace sobre el software y sobre los distribuidores, la cualidad que menciona acá sobre que el folleto era impreso a color y en cartulina clásico y que impresionó, eso es lo que tendría que poner acá, ¿verdad? Es que impresionó, por ejemplo, impresionó el folleto a color y todo lo demás, ¿verdad? Y del software creo que menciona algo también, que dice que el software empaquetado podría adaptarse a las necesidades del departamento y demoraría su declive. Entonces eso podrían poner acá, ¿verdad? A ver si- Entonces, más que todo, así es lo que se les está pidiendo como en esta primera pregunta, que según la disposición del presidente de la compañía, cómo evalúa el software y cómo evalúa la forma en que se lo presentaron, ya que de cada una de las empresas, él menciona algo sobre el software y algo sobre cómo lo presentaron, sea bueno o malo. Entonces, eso es la parte que quería acá. No sé si, si le queda claro esa parte, esa pregunta. Sí, está bien esa pregunta, gracias. No sé si tiene con las demás. En sí lo que haremos, porque ahí no nos menciona como un software en específico, ¿va? Solo estamos así hablando de software empaquetado y el otro se me olvida el nombre, de eso, así software así en general estamos hablando, de eso haríamos el trabajo. Sí, correcto, solo que ahí menciona algunos por las características que da. Entonces, ustedes deberían de determinar cuál de ellos es empaquetado. Eso lo ponen acá. O en la parte de las características del software, o cuál de ellos es hecho a la medida, ¿va? Que era como personalizado. Según las características, ahí se puede distinguir qué empresa da un servicio de software empaquetado y qué empresa da un servicio de software hecho a la medida. Entonces, eso lo podría incluir en esta parte de acá. Entonces, aunque no dice como características específicas, pero sí da como la idea a qué tipo de software se refiere. Por ejemplo, esta segunda que dice qué información adicional necesita cada empresa y su software antes de tomar una decisión. Entonces, aquí es como qué necesita saber una empresa para poder hacer una oferta, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo decir a una empresa, mire, tráigame un software, pero ¿para qué, verdad? Y si me dice, para publicidad, pero ¿qué en específico, verdad? Porque en publicidad puedo utilizar varios software, por ejemplo, uno para editar videos, otro para editar imágenes o para editar música, para hacer banner, por ejemplo. Entonces, ¿qué información adicional podría necesitar la empresa? Perdón, buenas noches. ¿Sí? Vaya, yo en esa pregunta lo entendía este, la información adicional, bueno, que yo quisiera conocer de la empresa a quien voy a contratar, pues sería la experiencia, el tiempo que está en el mercado, recomendaciones, al menos así lo entendí. Sí, sí, tiene razón. Ahí me confundí un poco. Ajá, aquí le dice que la parte de ¿qué necesita saber usted?
para poder tomar de la empresa para poder contratarla, ¿verdad? ¿Qué más adicional necesita? Ahí sí tiene razón. Ok. Donde yo tengo una duda, Inge, es en la última. En realidad, para serles sincera, no me he concentrado en esa última pregunta, pero medio empecé como a investigar, pero no hallo como en sí, bien específico, de qué se trata ese ciclo de vida de software. O sea, sí hay muchos modelos, pero en ese modelo en sí no he encontrado como información puntual. Esta parte de acá. Sí, ajá, de ese PMBOK, o no sé cómo se pronuncia. Ajá, permítame, eso es referente a los contenidos que hemos visto, que aparece el ciclo de vida. Ese está en... eh, creo que está en el segundo capítulo del ciclo de vida. Permítame, lo reviso para darle la información correcta. Sí, está bien. Yo en ese documento encontré el ciclo de vida que mandé ahí en imagen en, en el chat. No sé si sería ese. Eh, permítame, lo reviso. Sí, es relacionado a ese. Creo que estaría en el capítulo, creo que en el 1, ¿verdad? Sí, creo que todavía es del capítulo 1. O comenzando el 2, me parece. Sí, entonces, como lo que le pregunta es, por ejemplo, le dice aquí, suponga que su propuesta ha sido aceptada, explica de manera clara y concisa las posibles actividades que se llevarán a cabo en cada fase, haciendo uso del ciclo de vida del proyecto. Entonces, el ciclo de vida exactamente es el que mandaba la compañera, que es este de acá, es donde está el inicio del proyecto, la organización y preparación, la ejecución del trabajo y la finalización del proyecto. Entonces, están como estas 4 fases generales. Entonces, de estas 4 fases, ustedes tendrían que explicar, perdón, cómo llevaría a cabo cada uno de esos. Entonces, por ejemplo, aquí le da la noción en cada una de las fases de qué es lo que lleva. Entonces, a manera general lo tendría que hacer como a grandes rasgos, que entraría en cada una de las fases, tomando en cuenta la información que está abajo de esta imagen. Entonces, pero sería nada más explicar como en cada una de estas 4 fases, qué incluiría, pero así de manera muy, muy general, ¿verdad? No lo quiero como que tan detallado, pero serían estas 4 fases. Por ejemplo, en el inicio del proyecto, que sería la primera fase, aquí les dice que debe de llevar, por ejemplo, tiene que llevar un nombre, un número y todo lo demás. Entonces, ¿y qué incluye la primera fase, verdad? Como es el inicio del proyecto, serían simplemente seleccionar la empresa y, y contratar el servicio de tal empresa con tales características. Entonces, ¿cómo prepararía la organización para implementarla, verdad? ¿Cómo ejecutaría el trabajo y cuándo daría por finalizado el proceso? Entonces, sería nada más como explicar esas 4 fases a grandes rasgos, ¿verdad?
Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Ese está en el capítulo 1, en la página, si abren el documento del capítulo 1, sería la página 20, ¿verdad? 20 en PDF, 18 en el libro, ¿verdad? Allí se ve ese desfase. Ok, gracias, Lili. Una otra consulta. Ujú. En la primera, cuando dice cuáles son las predisposiciones de Roman al evaluar el software y los distribuidores. Va, Ujú. en este caso, yo hice como un cuadrito y fui conforme a la lectura poniendo al menos solamente las cosas que le impactaron a Roma. No, no sé si se refiere a eso porque, o sea, no da muchas especificaciones el caso. Entonces, por ejemplo, a él nada más le sorprendía como el diseño, como el hecho que iban a dar capacitaciones, el hecho de que era completo el software. Entonces, pero no tenía como, no era como bien específico que dijera, bueno, Roman tenía como predisposiciones tal cosa, que él quería exactamente esto. Entonces, no sé si está bien así. Y conforme a esas proposiciones que yo al menos se alcanzan a leer en la lectura, iba poniendo también como las empresas. Iba chequeando como cada una de las empresas que cumplía según las preposiciones de Roma. No sé o no sé cómo hacerlo en ese sentido, porque el caso no es como muy específico. Sí, es bastante general, pero sí, correcto, así sería. Por ejemplo, esta de acá que es Júpiter, entonces, así como dices, sería como poner el cuadrito, ¿verdad? El nombre de la empresa, la predisposición que podría decirse que tiene es que, por ejemplo, que cuesta mucho, eso sería como la parte del distribuidor porque lo da caro, perdón. Y en la parte del software es que tiene todo y hace lo que necesita y la documentación es fabulosa. Entonces sería como la parte del software. Y sí, exactamente así sería, es como ir de cada empresa, lo que él dice, digamos, ya sea bueno o malo, ya sea de cómo lo presentaron o cómo es el software y cómo es la empresa. Ah, perfecto. Ok, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Perdón que pregunte tanto. No, no hay problema, para eso estamos. Ajá, pero para salir bien de la duda, va. Donde dice qué requerimientos de software debería tener toda la propuesta para garantizar el éxito del proyecto. Ves, aquí esta pregunta la respuesta sale un poquito larguita, porque recordando y medio investigando también los requerimientos, dice, hay infinidad de requerimientos, hay requerimientos del software, requerimientos de la empresa, requerimientos de normas, requerimientos y así va en cada paso. Entonces, no sé si sería así o más a lo más general y lo más puntual. Puede ser de las dos maneras, como no es como tan especificado el caso, entonces se deja como un poco para que ustedes investiguen, ¿verdad? Pero puede hacerlo de las dos maneras, sería como, por ejemplo, usted halló que un proyecto o un software para contratarlo debe tener estos requerimientos, entonces ya los menciona, ¿verdad? Ajá, así más o menos me fui yendo conforme al caso y lo que más se le parece.
Ajá, y en este caso no es necesario que diga, esta empresa debe tener estos requerimientos y esta otra debe tener esto, sino que aquí lo hace como manera general. Por ejemplo, una propuesta debe de tener estos requerimientos y ya con eso lo solventa. Ok. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Quiero ver donde dice, en el caso que su cliente acepte la propuesta, ¿cuáles serían las habilidades y destrezas que deberían tener su miembro del equipo? Ese es como si yo fuese la persona que estoy proponiendo el sistema, pero en la otra pregunta dice, en su equipo de trabajo temporal, asigne los roles y enumere las habilidades y destrezas de cada uno de sus miembros del equipo, ya que ya se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Compañeros, ya real. Sí, sí, porque va Así enlazada. sería, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, pues, van para entrar un poco en contexto, en este caso serían como enlazadas. Por ejemplo, comienza de acá, que aquí le pide que usted haga como un planteamiento de qué requerimientos y características ofrecería, ¿verdad? Entonces, según usted, por ejemplo, acá, como que ustedes fuesen una quinta empresa y ofrecieran el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ofrecerían? Dependiendo de lo que pongan acá, de qué han ofrecido, por ejemplo, para la empresa y el software, entonces asumen que aceptaron su propuesta y deciden qué destrezas debe tener los miembros de la empresa para que puedan operar el software, así como ustedes lo han ofrecido acá. Y además, ¿qué debe de tener su equipo de trabajo, que es el que va a implementar dicho software que han ofrecido? Entonces, estas como que ya van enlazadas. Ah, ok. Ahí creo que sí, ya me queda todo claro. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Creo que alguien más quería hacer una pregunta, puede hacerla. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Sí? Bueno, quitó creo la lista de preguntas, entonces, pero sí ahí me surgía una duda como, bueno, en relación a la pregunta que también, la inquietud que tenía la compañera, donde dice asigne rol a los integrantes del grupo. Bueno, yo me fui por dándole continuidad a lo que está en el libro, ¿verdad? Donde están los roles, que allá los menciona, el rol del director del proyecto, de uno, pero con esto que usted menciona, va a diferir un poco de lo que está allá en el libro. Ya lo vamos a basar directamente en las habilidades que tenga el equipo de trabajo, digamos, en relación a la propuesta que se ha hecho. No, porque al final, si recuerda en la guía, la parte de los roles, esos son los que debe de cumplir, los ponen a manera de general los que debe de cumplir alguien los que van a trabajar en la gestión de un proyecto, ¿verdad? Entonces, por Ujú. ejemplo, así como dice que hay un director de proyecto, entonces de manera temporal tiene que haber un director de proyectos para que implemente Sí, el que ustedes han dado, ¿verdad? Entonces, sí, sí correcto. se puede guiar del libro utilizando los roles y simplemente haciendo como el match o la mención de que es referente a la propuesta que han dado, ¿verdad? Pero los roles sí aplican Ok. para la cuestión de manejo de un proyecto. De acuerdo. Gracias. ¿Ok? No sé si alguien más tendría alguna duda, alguna pregunta, porque la podría hacer, ya que de ahí creo que nos vemos hasta el sábado, aunque igual en el transcurso de la semana pueden
pueden comunicarse vía correo o WhatsApp si les surge alguna duda. Porque recuerden que es para el domingo como fecha límite la entrega. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. De mi parte ya no. Ok. Yo nada más un comentario, ingeniero. ¿Sí? Fíjese que yo los días sábados, pues yo no puedo estar presente en la tutoría, siempre por cuestiones laborales. Yo doy clases en las mañanas eh, en una institución y pues bien difícil para mí asistir los sábados a las tutorías, pero después me quedo viendo las grabaciones. Ok, no hay problema. Yo por lo general trataría por ejemplo, el sábado tendríamos la tutoría, al más tardar el lunes quizás en la mañana se los envío por correo y también les notifico por WhatsApp, que ya les envío por correo como el resumen del enlace de la grabación y la presentación que hayamos utilizado. Entonces, ahí por alguna cuestión, si les puede caer en el correo spam, el que les mande quizás por los links que van, ¿verdad? De la reunión y de la grabación, pero ahí ustedes lo buscan ya sea en la bandeja de entrada o en el spam. Y para que no pase eso, ¿verdad? Entonces simplemente me agregan como sus contactos de correo electrónico y ya caería siempre en la bandeja de entrada. Nada más esa mención, pero Gracias. no habría ningún problema. Gracias. Ok. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, damos inicio. Ahora vamos a empezar lo que es la unidad número 2, que trata sobre la definición del alcance e interesados del proyecto. Comprende del 29 de agosto al 11 de septiembre, lo que significa que solo tendríamos esta tutoría y la del sábado para abordar lo que son los dos temas centrales y poderlos revisar, ¿verdad? Para que ahí a grosso modo verlos. Entonces, ahí en la plataforma de Moodle está el material. En este caso, estaríamos utilizando lo que es el capítulo número 4 del libro que está sirviendo como guía a nosotros. Y igual se les han subido tres videos que los pueden revisar y los comentamos y los discutimos lo que es el día sábado, que más que todo menciona algunas partes de cómo hacer, por ejemplo, un acta de constitución del proyecto, que ya vamos a ver de qué se trata, y también cómo medir el alcance y limitaciones de un proyecto. Entonces, en esta unidad, el objetivo es que ustedes aprendan a establecer el alcance e interesados del proyecto para identificar la totalidad del trabajo necesario para dicho proyecto. Entonces, acá ya vamos a ver como más a detalle. La unidad anterior era como un poco general, viendo conceptos de qué eran los roles o las habilidades que necesitaba un director de proyectos, o qué era un proyecto, qué fases tenía, hacía a grosso modo las íbamos viendo. Entonces, ahora ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Esperaría el día sábado darles como un poco más sobre la explicación del proyecto final de lo que trata, para que ustedes ya vayan relacionando aún más los temas que veamos con el proyecto que tenemos. Así, de manera general, trata sobre simular, para decirles que a ustedes los han contratado para elaborar o poner un centro de cómputo en una institución. Ese es como el proyecto final, ¿verdad? Simular que a ustedes los han contratado para poner un centro de cómputo en una institución. Entonces ustedes tendrán que simular la parte de cómo van a estar distribuidas las computadoras, aparte de cómo van a instalar el cableado y todo lo demás que necesitaría, ¿verdad? La parte de red y el servicio, ¿verdad? Entonces, este sería como el proyecto así de manera general, como para que se lo vayan un poco imaginando. Entonces, media vez esté aprobado cabal el documento final, entonces yo se lo explico de manera más clara, ¿verdad? Porque en ese momento no se los quiero
mostrar, porque no va a ser que luego le cambien algo y ya hayan hecho como un poco de trabajo innecesario o se pierdan un poco, ¿verdad? Entonces, estoy esperando que ya aprueben como el, el documento final donde está la redacción del proyecto. Entonces, pero ahora vamos a empezar a ver cómo ir definiendo ya lo que es un proyecto de manera legal, cómo se va construyendo. Entonces, empezamos con lo que es el primer tema de la unidad, que es sobre el acta de constitución del proyecto, que en este caso es prácticamente todo el capítulo 4, que aborda sobre cómo desarrollar el acta de constitución del proyecto, cómo desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo, gestionar el conocimiento, monitorear y controlar el trabajo, y realizar el control integrado de los cambios, así como cómo podemos dar por finalizado un proyecto, cómo cerrar el proyecto y decir que lo hemos concluido, ¿verdad? Entonces, empezamos como con ciertos conceptos. Tenemos sobre la gestión de la integridad del proyecto. Esto más que todo en la gestión del proyecto incluye lo que son procesos y actividades para identificar, definir o coordinar los diferentes procesos que va a llevar un proyecto, ya que cuanto más complejo sea, entonces más variables o más fases podrían estar involucradas. Entonces aquí hay como ciertos conceptos o ciertos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de ir construyendo lo que es un proyecto. Creo que están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, deben de asegurar las fechas límites de los entregables de cada fase, proporcionar un plan de dirección, asegurar la creación y el uso adecuado del conocimiento, ¿verdad? Cómo monitorear el proyecto, cómo recopilar los datos sobre la ejecución del proyecto y así, ¿verdad? Son como a manera general los puntos que siempre deben de tomar en cuenta a la hora de elaborar un proyecto. Tenemos también lo que son algunas tendencias y prácticas más recientes sobre la gestión de proyectos, que es el uso de herramientas automatizadas. Esto más que todo es para capturar los datos o la información que vayan generando, acorde se vaya llevando en marcha lo que es el proyecto. Por ejemplo, si ustedes comienzan a poner en marcha su centro de cómputo, por decir algo, ya lo crearon y comienza a funcionar, tienen que ir viendo la manera de cómo capturar esos datos del funcionamiento del centro de cómputo, porque deben de estar seguros que, por ejemplo, la red que ustedes pusieron alcanza para que todas las computadoras estén en uso, ¿verdad? El nivel de navegación o la interfaz, así como también, por ejemplo, los medidores de voltaje estén acorde a todas las computadoras que se estén utilizando, por decir algo. Entonces, tienen que estar capturando esa información que les garantice que todo está funcionando correctamente. También tienen lo que es el uso de herramientas visuales en la gestión. Esto más que todo por ejemplo, ir redactando en cada uno de las fases que se haga en la gestión del proyecto, irlas documentando para así cerciorarse, por ejemplo, una auditoría, ustedes tienen todo documentado, ¿verdad? Esto más que todo, recuerden que lo deben de pensar a manera general, no simplemente que lo van a utilizar en esta materia, cómo gestionar un proyecto, sino que también en su vida diaria, incluso en sus trabajos, ya tienen que ir pensando que en algún momento a ustedes les va a tocar liderar algún proyecto. Por ejemplo, si ustedes trabajan en alguna escuela o en algún centro de alguna institución, algún colegio, y no tienen un centro de cómputo, imagínense que en algún momento alguna empresa o el ministerio les va a donar las computadoras y el director no se va a poner a gestionar ese proyecto. Por lo general, como es infraestructura y manejo de computadoras y todo eso, se los va a delegar a ustedes por ser el profesor de informática, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, si trabaja en un colegio que ya tiene su centro de cómputo, pero en algún momento
por algún motivo van a remodelarlo, entonces es a ustedes que les van a preguntar, digamos, qué necesita el centro de cómputo para hacer dicha remodelación. Entonces ahí es donde van a poner en práctica lo que es todo lo que vean en esta materia. Entonces también deben de gestionar lo que es el conocimiento. Más que todo esto es para rodearse del personal adecuado para poder llevar a cabo lo que es el proyecto. También la ampliación de las responsabilidades del director del proyecto, ya que es el que debe de estar a cargo de que todas las fases se cumplan en el periodo establecido y que todo el personal trabaje de la misma manera, ¿verdad? No teniendo como preferencias o uno haciendo el trabajo de otro. Y las metodologías híbridas, que son algunas metodologías sobre la dirección de proyectos, que más que todo es que ustedes deben de irse actualizando continuamente de las nuevas tecnologías que van emergiendo, ya que las nuevas tecnologías facilitan muchísimo a la hora de la planificación o desarrollo del proceso de aprendizaje, así como también van resultando un poco más, de cierta manera, algunas veces más económicas a largo plazo, ¿verdad? Algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta, que esto más que todo es debido a que cada proyecto es único, ¿verdad? Simplemente nosotros seguíamos una guía de la cual a grosso modo van detallando los requisitos mínimos que debe de llevar, pero ya uno, siendo director de proyecto, debe darle como el toque personal a cada una de esas fases. Por ejemplo, está el ciclo de vida, que ustedes se ven de sensorial cuál es el ciclo de vida como apropiado, es decir, cuántas fases debe de tener o qué es lo que debe de llevar en cada una de esas fases. También está el ciclo de vida del desarrollo, es decir, cada una de las fases la deben de ver como, una actividad central y deben de establecer fechas para ir cumpliendo con lo que es esa fase. De ahí tienen lo que es los enfoques de gestión, que más que todo son los procesos o de qué manera hacer cada una de las actividades más eficientes, ya sea para la organización y para el cumplimiento de las actividades. Tienen lo que es la gestión del conocimiento, la parte de los cambios, que más que todo gestionar cuando surja algo de imprevisto y se tenga que modificar alguna parte del proyecto como se había pensado. Eso es parte de aplicar lo que es metodologías híbridas también. Tiene la parte de gobernanza, que es más que todo definir quiénes son los que van a evaluar cada una de las fases o quiénes van a dar el visto bueno para cada una de ellas y determinar que se ha cumplido o no, así como la finalización del proyecto. Las lecciones aprendidas, que más que todo recopilar toda aquella información que se vaya dando para así uno documentar posibles errores que surgieron o posibles problemas que ayuden a explicar por qué se retrasó un proceso o por qué se retrasó una fase o por qué algo del proyecto no está como concluso. Y los beneficios que siempre se deben de tomar en cuenta y mostrarse de la mejor manera posible para que se vea que el proyecto vale la pena la inversión que se esté dando. Ahora ya para la fase o la construcción de lo que es un proyecto, lo primero que deben de hacer es desarrollar lo que es el acta de constitución del proyecto. Para este caso, para desarrollar el acta, tienen ustedes lo que son entradas, herramientas y técnicas y salidas. Con entradas me refiero a todo aquello que ustedes necesitan antes de comenzar a, a definir o a planificar lo que es el proyecto. Ya vamos a ver algunas de ellas, dada cómo ustedes lo han planificado y la información que han recopilado en las entradas. Entonces van a definir las herramientas y técnicas que van a utilizar para aplicar la parte del acta constitucional y luego van a ver lo que es la salida. En este caso, una acta constitucional del proyecto es un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto. Y en este caso está involucrado lo que va a ser el director del proyecto
así como también los encargados o representantes de la institución o empresa a lo que ustedes le van a brindar dicho proyecto. Y además de eso, deben de ir tanto la parte como administrativa, la parte de los tesoreros, por ejemplo, y la parte legal. Entonces, aquí en el acta de constitución del proyecto, ustedes deben de redactar cuáles son los beneficios que trae la implementación de este proyecto, así como los compromisos que se deben o que se van a asumir. Entonces, esto se hace solo una vez, hacer esta acta, y por lo tanto se debe de hacer de la mejor manera posible. Entonces, en lo primero, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto, eh, conlleva cada una de estas partes. Entonces, aquí se ve un poco pequeño, pero está en la página 76 de la guía o del libro. Entonces, del capítulo 4 o la página 113 que la escriben ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver lo que es esta imagen, donde les dice toda la parte de cómo constituir o cómo realizar dicha acta. Entonces, en ese tienen lo que son las entradas, que es la documentación del negocio y la documentación que le puede brindar la empresa o la organización. Ustedes evalúan las herramientas que van a necesitar acorde a lo que han recibido, y luego tienen cada una de las salidas, que en este caso este 4.2, 4.7, 5.1, cada uno de estos son el capítulo del libro donde se encuentra cómo lo van a formular. Por ejemplo, este que dice recopilar requisitos, que es el 5.2. Entonces, este de acá ustedes lo van a encontrar en el capítulo 5.2 del libro, ¿verdad? Entonces, ahí van haciendo lo que es la referencia. Por lo tanto, en esta unidad simplemente lo vamos a hacer vamos a ir explicando cada una de las partes, pero vamos a ir simplemente denotando a dónde lo vamos a encontrar, porque estos son los capítulos que vamos a ver luego, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan ya formulando lo que es su proyecto, tienen que irse guiando de esta parte y ir como moviéndose en el libro, ¿verdad? Va a ser un poco tedioso, pero es necesario, ya que el acta de constitución del proyecto establece lo que es como una relación de colaboración entre la organización que está solicitando el, o que está dando el aval o los recursos para hacer el proyecto, y la organización que lo va a llevar a cabo. Entonces, en esta parte se recomienda, por ejemplo, en su caso, que ustedes son empleados de la institución del colegio, si los han delegado a hacer el proyecto, siempre tienen que hacer esta acta de constitución. Pero si ya una empresa los contrata como por servicios profesionales, entonces aquí ya se debe de incluir lo que es un contrato como de responsabilidades, ¿verdad? Así ustedes se aseguran que al finalizar el proyecto se les va a pagar lo que han acordado, y así también la empresa se asegura que ustedes van a cumplir con dicho trabajo. Entonces, ya viéndolo más a detalle, vamos a ver la parte de que son las entradas. Es decir, para desarrollar el acta de constitución, ustedes deben de tomar en cuenta lo que son esta parte de las entradas, que son los documentos de negocio y los documentos o lo que le brinde la empresa. Los documentos del negocio se refiere al caso del negocio, es decir, qué se desea hacer, el plan de gestión de los beneficios, es decir, qué trae de bueno hacer la mejora o implementar el proyecto que se les ha propuesto, los acuerdos que se llega entre ustedes y la empresa que lo está solicitando, y además los factores o la información que debe de brindarles la empresa, por ejemplo, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Ya lo vamos a ver más a detalle. Entonces, en esta parte de las entradas, donde dice caso de negocio, aquí hace referencia a la sección 1.2.6.1, que es simplemente verificar las fuentes de información acerca de los objetivos del proyecto.
y cómo este proyecto contribuirá a las metas del negocio. Entonces, ustedes en el acta deben de poner cuáles son los beneficios o cuáles son los objetivos de dicho proyecto, es decir, el caso del negocio. Aquí deben de redactar qué es lo que les está solicitando la empresa. Por ejemplo, construir un centro de cómputo que brinde la capacidad para brindar conferencias, brindar clases a 50 alumnos simultáneamente, por ejemplo, es como ya irse pensando eso, entonces, cómo redactar esos objetivos o ese caso de estudio, lo ven en esta sección como para guiarse, ver las partes que debe de llevar. En la parte de los acuerdos, esto más que todo es el documento que se utiliza para crear en la dicha acta, donde se proporciona la información necesaria de la manera de cómo se pretenden ver los resultados esperados. Es decir, que aquí deben de justificar lo que es la inversión. Como en el caso del negocio, ustedes van a poner qué son todo lo que se necesita. Aquí en los acuerdos van a poner por qué deben se debe de hacer todo lo anterior, ¿verdad? ¿Qué provecho trae para la empresa poner un centro cómputo, por decirle algo, a un colegio o a una escuela, poner un centro cómputo o mejorar el que ya tienen? Ya de la parte de la empresa, la organización, la parte de factores ambientales, es más que todo donde se establecen lo que es las intenciones del proyecto y donde la empresa se verifican lo que es la documentación legal que posee. Es decir, que el gobierno le autoriza para hacer la construcción, por ejemplo, que cuenta con el espacio para realizarla, que va a tener las condiciones de recursos adecuados para llevar a cabo el proyecto y que no se quede a medias. Entonces, toda esa parte se verifica aquí en los factores ambientales de la empresa. Y la parte de activos de los procesos de la organización es más que todo lo que puede influir en el proceso de llevar a cabo. En este caso son que se definen las políticas, por ejemplo, quiénes van a estar a cargo, qué información se va a recopilar, quién va a administrar el centro de cómputo, quiénes son los que van a estar supervisando cada una de las fases. Entonces, esto es con respecto a las entradas. Luego, definiendo lo que son las entradas, tienen lo que son las herramientas y técnicas. En este caso a ustedes ya les explican, en el paso anterior ya les explicaron o definieron todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que todas las características que tiene que llevar el proyecto. Entonces, en esta parte de acá, ustedes reúnen al equipo de trabajo y comienzan a planificar o ver cuáles son todos aquellos requisitos que necesitan. Aquí en la parte de juicio de expertos, es más que todo ustedes, sabiendo qué es lo que van a hacer, ya se pueden imaginar todas aquellas cosas que van a necesitar. Pero eso es nada más para tener como una idea general. Luego tienen que conformar su equipo de trabajo y hacer reuniones o entrevistas para poder generar como las ideas de cómo ir detallando cada uno de los procesos, las herramientas o técnicas que van a aplicar. En la parte de grupos focales se refiere más que todo a hacer reuniones personales entre los que están llevando el proyecto con los que van a ser los beneficiarios para determinar cuáles son todos aquellos puntos. Eso lo vamos a ver en la sección 5.2.2.2, cuáles son todas esas partes que se deben de involucrar, tanto en las reuniones como en las entrevistas que se hagan. Luego de definir eso, vamos a ver la parte del grupo, que esto más que todo se refiere a cómo se va a gestionar al grupo, si se va a trabajar por jornadas, si solo va a haber un grupo de trabajo y ellos van a tener que trabajar, no sé, 8 o 12 horas al día, qué recursos se les va a brindar, cada cuánto van a hacer las reuniones de seguimiento para saber cómo va cada fase. Entonces, todo eso es lo que se detalla en esta parte y que se debe de mantener reuniones
con los interesados para que vayan viendo el avance del proyecto en cada una de sus fases. Y como salida, tenemos la parte de lo que son el acta de constitución del proyecto, que lleva lo que son los registros de supuestos. Creo que aquí no incluí la parte, pero más que todo en las salidas, lo que lleva es el documento emitido el documento formal en el cual se tiene que poner el propósito del proyecto, los objetivos medibles, los requisitos de alto nivel, que más que todo conlleva la parte de qué son aquellas cosas que no debe de faltar en el proyecto, el riesgo que se puede traer en la ejecución del mismo, los recursos que se van a utilizar y ciertas restricciones que son como la parte estratégica de cómo se va a ir delimitando lo que es el proyecto. Entonces, en esta primera sección, lo que tenemos es más que todo la parte de cómo constituir el acta, que simplemente es recopilar la información del negocio para saber qué es lo que quieren y dado qué es lo que quieren, uno detalla como lo que necesita y ya teniendo lo que la empresa quiere y lo que ustedes van a necesitar, se plasma en una acta para poner todo ya detallado, ¿verdad? Es decir, si ustedes colocan que van a necesitar un grupo de 10 personas para ejecutar el proyecto, se pone en el acta para que así después la empresa no ponga, como decir, trabas que no les va a brindar como el equipo que ustedes han solicitado o el material que ustedes solicitaron en las fechas establecidas, por decir algo. Entonces, más que todo esto trata de la parte del desarrollo del acta constitucional. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. De mi parte, no. Quizás una consulta, ingeniero. Sí, Y cuando hablaba usted de los factores ambientales, en el caso de que, bueno, para firmar esta acta también habrá que hacer una visita, ¿verdad? Al lugar donde se va a implementar el proyecto. sí, correcto. Ajá, entonces, sí, entonces en esos factores ambientales de la empresa, aquí se puede hacer algún recomendable. Por ejemplo, el centro de cómputo donde la empresa lo quiera colocar no reúna las condiciones porque haya vulnerabilidad de inundaciones o haya, por ejemplo, un aire acondicionado donde va a quedar la parte del switch, supongo que el backbone, ¿verdad? Y, y se tenga que hacer una recomendación, este es oportuno hacerlo en esta visita. Correcto, correcto. En esta parte es donde se ve todo eso, ya que como a usted ya le han dicho qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren que haga, usted tiene que ver como qué es lo si reúne las condiciones, ¿verdad? Entonces, Ok, y eso son los factores exactamente. ambientales. Sí, entonces aquí ve toda esa parte de la parte, así como decía, del lugar, pero también de la parte legal. Por ejemplo, si a ustedes van a construir un centro de cómputo y el director les dice, mire, yo lo quiero que lo pongan acá donde está, por ejemplo, en este terreno que es en esta parte que es que vienen a jugar, que hay muchos árboles, entonces botan esos árboles y ahí levantan el centro de cómputo. Entonces, primero se verifica esa parte legal por decirle algo que se puede construir ahí, ¿verdad? Ok, Por ejemplo, se ven como esos detalles que no vayan a impedir que el proyecto se vaya a quedar como a media, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda.
Bien, si no es así, les agradezco su participación y les deseo que pasen una feliz noche. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Gracias por su tiempo. Pasen feliz noche, compañeros, compañeras. Buenas noches.